Un cordial saludo y ahora vamos a ingresar específicamente al capítulo 4, donde vamos a ver puntos referidos a lo que significa el tema de los requisitos de ISO 45001. Vamos a entrar a lo que significa la estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel es bien, el año 2012 hizo, en el afán de poder estandarizar la forma de administración de los diferentes sistemas de gestión, ISO-IEC genera lo que es unas directrices, unas directivas de la ISO-IEC en la parte 1, donde en uno de sus anexos, en el anexo SL, plantean lo que ellos denominan la estructura de alto nivel. ¿Qué es la estructura de alto nivel? En estas directrices se plantea que en esta estructura de alto nivel se van a dar los lineamientos y el índice, llamemos, y el contenido básico mínimo que cualquier sistema de gestión debería contemplar, sea un sistema de gestión de continuidad de negocio, de seguridad de información, de calidad o de medio ambiente, o de seguridad vial o de eficiencia energética o gestión de activos o de seguridad y salud en el trabajo, debería cumplir con lo que significan los requisitos y lo que está descrito específicamente en el anexo SL. Y establece que cualquier sistema de gestión debería tener estas características. Esta debería ser la estructura de cualquier tipo de sistema de gestión, donde básicamente tenemos un corazón. En el corazón estamos hablando del liderazgo, y este sistema de gestión va a tener una parte, además de un corazón que está sustentada en el liderazgo, va a tener básicamente lo que llamamos el análisis del contexto, donde vamos a ver primero las características de cómo estamos por dentro, cómo está nuestro entorno, cuestiones internas y externas. Luego vamos a ver las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Vamos a definir lo que es el alcance del sistema de gestión. Vamos a definir los procesos que gobiernan el sistema de gestión, todos ellos para el logro de los resultados previstos. Ahora bien, luego, después de tener esta estructura, vamos a lo que es una etapa de planificar, lo que ya habíamos visto anteriormente con ustedes, lo que es el ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Y esta es la estructura básica que cualquier sistema de gestión debe cumplir, donde uno de ellos es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esta estructura de alto nivel que está descrita en el anexo SL de esta directriz, si ustedes pueden googlear, van a encontrar que pueden descargar el anexo SL, básicamente nos plantea un contenido de 10 cláusulas, donde a partir de la cláusula 4, fíjense, de la cláusula 4 para abajo, es la que vamos a poder nosotros trabajar y implementar el sistema de gestión. Cláusula 1, el objeto y campo de aplicación, que te dice qué es lo que tiene el sistema de gestión, cuál es el ámbito de aplicación del sistema de gestión. Luego tenemos lo que es el ámbito de la cláusula 2, las referencias normativas. La cláusula 3 asociada a los términos y definiciones que tenga el sistema de gestión. Justamente el examen que hemos dado es el referido a la cláusula 3 para entender claramente los términos y las definiciones. Y como habíamos visto, específicamente a partir de lo que significa la cláusula 4, donde vamos a definir ya lo que es el análisis del contexto, vamos a ver lo que es el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y lo que significa la mejora. Y aquí está todo lo que significa el sistema de gestión, como les habíamos hablado, sustentados en un corazón principal, que es el corazón ligado al liderazgo. Trabajando en lo que significa un análisis del contexto, ¿verdad? Conocer las partes interesadas, definir, aquí está, conocer las partes interesadas, definir cuál va a ser el alcance del sistema de gestión que vamos a aplicar, y luego vamos a tener lo que significa ya la etapa formal de planificación, operación, verificación y lo que es la mejora. Va a haber un proceso que es transversal a todo el sistema de gestión, que es el proceso de apoyo, que nos va a dar básicamente elementos ligados a lo que es recursos, competencia, toma de conciencia, los procesos de comunicación y lo que significa la información documentada. Ahora bien, aquí podemos ver de esta misma forma la estructura de alto nivel, donde tenemos en el planificar, el hacer, el verificar y actuar. Justamente en esta primera semana, bueno, en esta segunda semana, vamos a revisar básicamente estas cláusulas. Lo que es el contexto, liderazgo, planificación, parte de planificación, y la siguiente semana vamos a ver el resto de las diferentes cláusulas que están pertinentes al sistema de gestión. Pero a grandes rasgos, ¿de qué se trata la cláusula 1? La cláusula 1 básicamente nos habla del objeto y campo de aplicación, es decir, nos va a decir cuál es el ámbito de aplicación del sistema de gestión.
La cláusula 2 nos va a hablar básicamente si esta norma tiene referencia o hace referencia a alguna otra norma donde estén las definiciones o algunos otros criterios técnicos. La cláusula 3 se enfoca básicamente a detallar lo que significan los términos y las definiciones que se utilizan en el sistema de gestión que esté sujeto a, o sea, el objeto de esta estructura. Luego, la cláusula 4, que es básicamente el entender a la organización y su contexto, básicamente se va a enfocar primero en conocer, como ya les había mencionado, entender cuál es el contexto de la organización, es decir, cómo estamos por dentro, cómo estamos por fuera. Segundo, entender cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Tercero, vamos a definir el alcance del sistema de gestión, que son los límites y aplicabilidad. Y cuarto, vamos a definir cuáles son los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta cláusula es estándar, es muy estándar, llamémosla muy plancha para los diferentes tipos de sistemas de gestión de cualquier índole. Luego la cláusula de liderazgo vamos a sustentarla primero con unos comportamientos visibles, vamos a entender al 5.1 como el liderazgo y compromiso. Luego la alta dirección tiene que plantear el norte y el propósito del ámbito en el cual está trabajando el sistema de gestión, para eso va a plantear una política, va a definir cuáles son para los diferentes roles, va a definir las responsabilidades, la autoridad y cómo va a rendir cuentas en la materia específica del sistema de gestión. Ya vamos a ver que hay un punto adicional en 45.000, el 5.4, pero bueno, esta es la estructura de alto nivel. Luego el propósito de la cláusula de planificación, esta sí es una cláusula que es un tanto un dibujo libre, ¿sí? Y depende de cada tipo de sistema de gestión, pero son dos los elementos principales. Un punto inicial donde en el sistema de gestión se van a ver los riesgos y las oportunidades, ese pensamiento basado en el riesgo que ya se ha mencionado en los videos anteriores. Luego tenemos lo que significa el punto referido a el plantear los objetivos para el sistema de gestión y también definir las acciones que nos van a permitir el logro de esos respectivos objetivos. Entonces, eso es básicamente lo que implica la planificación. Este proceso transversal, que es la cláusula 7, se va a ligar, como habíamos visto, en definir primero, asignar, determinar y proporcionar los recursos. Segundo, determinar la competencia requerida en el sistema de gestión de las partes, de los actores principales. Luego, la toma de conciencia de las personas, los procesos de comunicación referidos al sistema de gestión y cuál va a ser la plataforma de información documentada que va a sustentar la realización, la gestión, el mantenimiento y operación del sistema de gestión que se vaya a trabajar. La cláusula 8 de cualquier sistema de gestión es la operación. Esta sí es la cláusula que es totalmente dibujo libre, está totalmente abierta y básicamente me describe cómo vamos a operar el sistema de gestión aplicando y cumpliendo todos los procesos previamente planificados, circunscritos en el marco del contexto en el cual está desarrollando con las partes interesadas que sean pertinentes y abordando los riesgos y oportunidades que se hubiesen identificado en la cláusula 6. Entonces, básicamente, esta es una cláusula que es muy abierta y vamos a ver que es más bien una de las más detalladas en 45.000, que nos especifica los diferentes requisitos asociados a lo que es la planificación y control operacional y lo que significa la preparación y la respuesta ante emergencias. La cláusula 9. Estamos hablando que es la evaluación del desempeño, donde primero vamos a hacer procesos ligados a lo que es el seguimiento, medición y análisis del sistema, de los procesos, de las variables que evaluemos. Luego trabajar en lo que son los procesos de auditoría interna para poder verificar primero si el sistema está conforme a los requisitos planteados, si se implementa y si se mantiene. Y luego un proceso, como ya habíamos hablado, un proceso estratégico ligado a lo que es la revisión por la dirección, donde va a evaluar si el sistema de gestión es conveniente, es adecuado y si es eficaz para el logro de los resultados previstos para el cual fue diseñado el sistema de gestión. Finalmente, en el enfoque del cierre y este ciclo de la mejora continua, vamos a trabajar en lo que implica la mejora continua, ligado primero a trabajar en la gestión de las no conformidades para aprender de la historia, es decir, aprender de los errores ocurridos planteando acciones correctivas y posteriormente un enfoque de mejora continua para mejorar otra vez la conveniencia, la adecuación y la eficacia en nuestro sistema de gestión.
Esa es la estructura básica que tenemos en lo que implica el anexo SL o la estructura de alto nivel, donde este es el sistema de gestión que vamos a operar en cualquiera de las disciplinas que vayamos a desarrollar, sea seguridad y salud en el trabajo, sea medio ambiente, sea calidad, sea continuidad de negocio u otro sistema de gestión que esté bajo el estándar de las normas y de las directrices de ISO. Y ha migrado varias normas. Una de las primeras justamente fue de la gestión de la información documentada. Otra de las que fue muy relevante en la migración fue la de la continuidad de negocio, el sistema de continuidad de negocio. Bueno, después se tiene lo que significa la gestión de activos. Esta de seguridad vial es otra de las normas que ya habían migrado. Obviamente el 2015 y el 2015 le toca migrar a 9.000 y a 14.000. Y bueno, la que estaba pendiente, hay varias que están todavía en proceso, la que estaba pendiente, el antisoborno también ya ha migrado, 45.000 también ya ha migrado. Este año, el 12 de marzo, se ha puesto en vigencia esta norma que se enfoca a fusionar lo que era la norma OSAS 18.000 más tomar criterios del ILO 8 2001, que son los requisitos y las directrices que tiene OIT, más la estructura de alto nivel, en lo que hoy vamos y entendemos como la norma ISO 45001. Aquí se les deja algunos artículos, hay una lectura complementaria que nos va a permitir, aquí tienen el link ustedes específico para poder visualizar un pequeño artículo que describe lo que es la estructura de alto nivel y acá también algo que nos describe cómo entendemos y de qué se trata la estructura de alto nivel para poder trabajar bajo un enfoque estandarizado en los criterios de la norma ISO, de las normas ISO. Bien, entramos a lo que implica la introducción y entramos en materia específica de 45001. Es una historia bastante larga la que tenemos para 45000. No voy a entrar en mucho detalle debido al tema de tiempo. Hay varios elementos que han sido entradas para primero plantear la norma OSAS 18000. Sabemos bien que el proyecto frustrado de ISO 18000 del año 96 se truncó debido a elementos asociados a intervención del OIT y algunos sindicatos. Bueno, ante eso, un grupo de amigos certificadores, casas certificadoras y cuerpos nacionales de normalización constituyeron lo que se llamaba el OSAS Project Group, que trabaja el año 97, 98 y el año 99 publica la primera versión de esta norma, OSAS 18000. Luego, tras una revisión y bueno, bajo influencia de lo que es el tema del ILO-OSH, las normas de la OIT, hace una actualización y en 2007 se trabaja y se genera en la norma, la primera revisión de OSAS. Y luego, pasando el tiempo y como parte de la mejora continua y reactivando este proceso en el año 2013, el PC 283, se crea un comité en el que, bueno, he tenido la oportunidad de participar en el Comité Espejo acá en Bolivia, para el desarrollo y en el proceso de traducción de la norma, en el STTF, en el Spanish Translation Task Force, que nos permite justamente trabajar en lo que implica la 45000. Y hay cambios significativos, importantes en lo que implica la forma de gestión. Si bien el 70% de 45.000 es OSAS, hablemos que un 70% de 45.000 es OSAS, pero hay un 30% restante, 30-35%, que son elementos clave y de mejora que van a ser sustanciales para lo que significa la mejora del desempeño en la materia de salud y seguridad en el trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la línea del tiempo? Habíamos visto que justamente este comité se crea en el año 2013. Inicialmente se opone este comité a la OIT, pero después la ISO trabaja para poder hacer un acuerdo experimental y a partir del 6 de agosto del 2013 OIT participa con un acuerdo experimental y es parte del comité del Project Committee 283, donde se trabaja específicamente en la norma 45000. Se realizan 6 reuniones a nivel global, pero obviamente varias reuniones internas. Se elabora un primer documento de trabajo, un pre-borrador, un committee draft, el 1, el año 2014, justamente ya ahí involucrado yo en el tema y bueno, de forma personal muy interesada en este tema, comienzo a revisar el CD1, el CD2, el 2015, luego tenemos un draft International Standard, el DIS-1, que se publica en julio de 2016, que si bien se aprueba, pero no tiene la votación suficiente para alcanzar para poder pasar a la siguiente etapa. Aquí hay más de 3.000 comentarios.
No es que no se aprueba, sino que se aprueba, pero no hay la suficiente votación, solo tenía 73% de apoyo, se requería más del 75%. Y luego en diciembre se publica el DIS-2 y se pone en vigencia esta votación hasta marzo, se publica en marzo y es hasta julio, recuerdo que era hasta julio la votación del DIS-2, que básicamente hay cambios no tan críticos, pero sí hay cambios en lo que significa el DIS-1 del DIS-2. Personalmente me quedo con el DIS-1, pero bueno, y hay cambios en el DIS-2. En marzo de 2007 se hace una votación hasta julio de 2017. Luego, en diciembre, se pone en vigencia y se abre la votación para poder aprobar lo que es el Final Draft, el FDIS, de la norma, que básicamente es idéntico a lo que es el DIS-2. Hay algunos pequeños, ligeros cambios, no significativos, principalmente en el anexo y en un tema de redacción en el cuerpo normativo, pero no hay cambios sustanciales. Sí hay cambios entre el DIS-2 y el DIS-1. Y esta votación se cierra hasta el 23 de enero, hasta el 23 o 25 de enero, sí, 25 de enero de este año, del 2018, donde tiene una votación, un apoyo mayor al 90%. Y es ahí donde justamente nace a la luz. Y bueno, se aprueba hasta finales de hasta finales de enero, sale a la luz la norma 45.000, el Final Draft. Entre los meses de febrero se hace un trabajo arduo para lo que es el proceso de traducción. Y los hispanoamericanos, los hispanoparlantes, prácticamente nos hemos puesto de acuerdo para poder trabajar en una versión unificada, es decir, que las versiones que están comenzando a la cabeza, que está España, que fue quien lideró el proceso de traducción, pasando por Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, México, Nicaragua, Ecuador, los diferentes países que participaron, nos pusimos de acuerdo en tener una traducción única y oficial de esta norma internacional de salud y seguridad en el trabajo. Por eso les decía en algún momento que habíamos ya entre todos estandarizados el tema de trabajar con seguridad y salud del trabajo en vez de prevención de riesgos ocupacionales o laborales o seguridad y salud ocupacional, hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Que esto ya estaba enfocado, les comento, en la segunda versión de OSHA, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos estandarizados a nivel global. Bueno, tristemente ahorita se retira, ¿no? 2 días antes de la publicación, bueno, por fines ya internos decide retirarse el comité, pero bueno, ha participado bastante en la norma. Y justamente los elementos asociados a participación y consulta son grandes aportes que ha dado OIT a lo que significa el involucrar a los trabajadores en un sistema de gestión. Esta es la estructura que vemos que existía anteriormente en OSHA 18000, el PHBA, que lo hemos analizado en videos anteriores, y que se migra a lo que significaba la estructura de alto nivel sumado a todo el contenido de OSHA, más algunos criterios específicos referidos al sistema de la OIT, el ILO OSH 2001, que ustedes pueden también descargar de internet. Son los diferentes requisitos que visualizamos en la norma 45.000. Miren, se ha tardado 5 años realmente en elaborar esta norma. Realmente ha sido la norma que más le ha costado a ISO generar. 5 años, imagínense, para trabajar en lo que es 45.001. Y aquí se les deja un pequeño video en el cual tenemos una primera introducción. Tienen ustedes acá el link específico para que puedan hacer la revisión y tener un primer acercamiento y una introducción de qué se trata 45.001. Esta norma que va a gobernar, como les digo, va a ser un paradigma para los siguientes 20 años. Un flash general que ustedes pueden visualizar en sus pantallas respecto a los diferentes elementos y la estructura que tiene la norma 45.001, que ya les expliqué en un video anterior. Ahora, lectura obligatoria. Aquí se les facilita un manual muy interesante de la Fundación FREMAP en España que habla de una guía de implementación de la norma 45.001. Por tanto, es una lectura de carácter obligatoria. Descarguen, por favor, este material para que sea de utilidad en el desarrollo del módulo. No se olviden que esta norma prácticamente no hay un material, no hay mucha información desarrollada. Para los anteriores módulos ustedes sí tenían bastante información porque si ustedes entran a los medios, existe una significativa cantidad de información. Sin embargo, 45.000 está en proceso de desarrollo. Si bien son 4 años ya que se ha ido elaborando, 4 o 5 años, hoy en día las publicaciones oficiales son limitadas. Bien, ¿cuál es el objeto y campo de aplicación de la norma? Básicamente, esta norma tiene el objetivo de
Definir los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ¿qué cosas debería tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Para qué? Para las dos cosas fundamentales. Primero, para lo que significa proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. ¿Para qué? Para la prevención de lesiones y deterioro a la salud, que son los dos elementos específicos. Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. ¿Para qué? Para prevenir lesiones y deterioro a la salud. Y de esta forma lograr lo que entendemos como la mejora del desempeño de SCT, que es una de las definiciones clave que ustedes han visto ya en los videos anteriores. Justamente este es el propósito, dar requisitos para un sistema de gestión. Las palabras mágicas, dar requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Para qué? Para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, bueno, aquí le llaman condiciones, los lugares de trabajo seguros y saludables para, de esta manera, prevenir lesiones y deterioro a la salud. Hablamos de lo que es la prevención de lesiones y deterioro a la salud y de esta forma alcanzar el resultado principal final, que es mejorar de manera proactiva que el desempeño de la SCT, que hemos visto que es el resultado medible referido a la eficacia de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables y la prevención de lesiones y deterioro a la salud. Bien, básicamente esta es la filosofía, ya habíamos descrito anteriormente. Obviamente esta norma internacional no establece criterios específicos para el desempeño de SST, no te dice cuánto debería ser tu desempeño, es decir, sí que te comprometas a mejorar continuamente tu desempeño SST, pero no te especifica cuál es el valor del desempeño. Y esto depende de la organización del rubro, de las actividades que uno tenga. Y tampoco prescribe el diseño de un sistema, no te dice el cómo, te dice qué deberías hacer, pero no te dice el cómo. Justamente para eso estamos los especialistas en cómo hacer la implementación. Y es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño y tipo de actividades. Más, hoy en día está trabajando ISO en una guía que está aplicada a lo que es las pequeñas y medianas empresas para lo que es la implementación de 45000. Y este es otro elemento importante que es no importante, supremamente importante, porque hablamos de lo que son los resultados previstos. Y esta es la importancia de la claridad que nos da esta norma. Todo el sistema de gestión básicamente está trabajando para el logro de 3 resultados previstos y estos 3 resultados previstos los tiene que tener presentes permanentemente durante la realización del presente módulo. Primero es la mejora del desempeño SST. Ese es el primer resultado previsto, la mejora del desempeño SST. Segundo, ¿cumplir qué? Cumplir los requisitos legales y los otros requisitos. Y tercero, lograr los objetivos de SST. Entonces, el sistema de gestión, todo este sistema, la mejora continua que hagamos de este sistema de gestión es enfocarse ¿para qué? Para alcanzar estos resultados previstos. La mejora del desempeño SST, el cumplimiento de los requisitos legales y otros, y lo que es el logro de los objetivos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, todos estos resultados previstos para la 45000 van a gobernar lo que significa el análisis del contexto, lo que significa el enfoque de los riesgos, las oportunidades, lo que es la evaluación del desempeño en los diferentes procesos que están descritos en la norma. Referencias normativas no existen. La norma vive por sí sola, no refiere a ninguna otra norma. Y las diferentes definiciones que hemos ido desarrollando, que ustedes han visto, aquí destaco algunas que están ligadas a... Son 37 definiciones, ustedes las han revisado, hemos tenido una evaluación específica de las 37 definiciones. Y aquí destaco las más importantes, están con colores, ¿verdad? Las que van a ser más incidentes en lo que significa el desarrollo de la materia, referido a temas de salud y seguridad. Gran parte, más de la mitad de las definiciones están ligadas a definiciones de estructura de alto nivel. Se han agregado, son muchos más, teníamos casi alrededor menos de 20 definiciones en OSAS, ahora son 37 definiciones. Bien, y ahora vamos a ingresar a lo que significa el análisis del contexto. El análisis del contexto es el primer punto, el requisito 4, donde básicamente nos vamos a enfocar a qué? Nos vamos a enfocar primero a analizar tanto las cuestiones internas y externas, las partes interesadas, definir el alcance y el proceso de gestión de todo el sistema, para antes de poder trabajar en implementar, primero tengamos un cabal conocimiento y entendimiento y ubicación. ¿Dónde estamos operando? ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Dónde queremos operar? ¿Cómo lo vamos a operar? Porque esto es un tema que nos va a permitir tener un enfoque más real y práctico al momento de implementar el sistema de gestión.
Son 4 puntos. Primero tenemos en el tema referido al contexto. 4.1, comprensión del mención de su contexto. 4.2, comprender las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Definimos el alcance del sistema de gestión y vamos a definir el sistema, los diferentes requisitos, los procesos y sus interacciones para administrar el tema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué es el contexto? Hemos hecho una revisión en videos pasados. Básicamente es una combinación de las cuestiones tanto internas como externas que van a afectar ¿a qué? Al logro de los objetivos y específicamente a lo que es el logro de los resultados. Esos 3 resultados previstos que hemos visualizado para nuestro sistema de gestión. Y en ese afán del 4.1 nos habla de lo que significa la comprensión de la organización y de su contexto. Y nos dice que la organización, primero, la organización debe determinar, cuando en la norma, no se olviden, nos habla de determinar, es que en algún lado tiene que estar. Tenemos que determinar en alguna parte las cuestiones. ¿Qué son cuestiones? Las cuestiones son cosas, tópicos, aspectos, factores u otros. Cuestiones, issues, tópicos, cuestiones, en inglés es issues, no hay una traducción oficial o específica, si la norma lo traduce como cuestiones, pero podemos entender como cosas, tópicos, elementos, aspectos, temas u otros. Cuestiones tanto dentro de la empresa como que estén por fuera de la organización, fuera de la empresa, llamemos organización, que son pertinentes para su propósito. Hay que determinar las cosas, tanto propias, internas que tengamos, como externas de nuestro entorno empresarial, que son pertinentes a tu propósito, el propósito que está descrito en tu misión y visión, pero que es lo más importante, que afecten a la capacidad de lograr los resultados previstos. Es decir, tenemos que ver todas las cosas internas y externas que tengan la capacidad de poder afectar a los resultados previstos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, a esos 3 resultados fundamentales que los habíamos hablado, la mejora del desempeño, el cumplimiento de los requisitos y lo que es el logro de los objetivos. Y en ese afán justamente para lo que es, por ejemplo, un análisis del contexto externo, vamos a tener que analizar, por ejemplo, lo que es un ambiente tecnológico, cómo está el tema tecnológico en tu rubro, sector, cómo está el ambiente político y legal, el tema de la política te va a afectar al tema de SST, los requisitos legales pueden afectarte, el ambiente social, cómo está tu comunidad cercana, si es que está ligado a temas de SST, por ejemplo, que puedan afectarte a tus vecinos, el tema natural, el entorno natural, una cosa es que tú estés ubicado, como les hablaba anteriormente, en un parque industrial, y otra cosa es que estés ubicada, no sé, por ejemplo, en Cobija o estés trabajando, bueno, también, no sé, en medio de alguna selva, en un área protegida, que van a afectar, imagínense una prospección sísmica, el entorno es distinto, ¿verdad? La forma, los procesos de evacuación, lo que significa el tema de las capacidades que uno tiene, la ubicación, los medios de transporte, etcétera. Cuestiones externas que, como ustedes saben, van a afectar incisivamente a lo que significa el desempeño en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una metodología clásica es el análisis PST, que es el análisis político, económico, social, cultural y tecnológico, donde vamos a ver, pero ojo, las cosas que afecten a qué, no es que afecten toda la empresa, sino las cosas que afecten básicamente al sistema de gestión de SST, que son los elementos fundamentales. ¿Qué cosas externas me pueden afectar al sistema de gestión de SST y principalmente a esos 3 resultados previstos que habíamos descrito con anterioridad? Cuando hablamos del contexto interno, hablamos dentro de la empresa. Y es decir, que nos dice, en tu empresa, que está constituida por, bueno, tienes procesos operativos, que es los procesos core, los procesos misionales o sustanciales, tienes procesos estratégicos de gestión y los procesos de apoyo, o sea, mantenimiento, compras, recursos humanos, seguridad en el trabajo. ¿Cómo está el tema SST acá? ¿Cómo está el aspecto de seguridad y salud ocupacional en los procesos de tu empresa, en tu organización? ¿Cómo está? ¿Está realmente comprometida tu dirección estratégica? ¿Cómo está tu dirección estratégica en temas de ST? ¿Cómo está la cultura de seguridad en tu organización? ¿Cómo están las capacidades que tengan tus trabajadores, tus mandos medios en temas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo están tus actividades? ¿Tienes realizado una evaluación de riesgos?
Tienes elementos básicos para una gestión, es decir, todas las cosas internas que podríamos tener en nuestra organización, ¿sí? Todas las cuestiones internas en nuestra organización que tienen la capacidad de influenciar y afectar a los resultados previstos del sistema de gestión de SCT. Ese es el enfoque, analizar las cuestiones internas. Otra forma de poder aproximarse a lo que es las cuestiones internas y externas, aunque esto ya es básicamente un análisis de riesgo, el hacer un FODA. Básicamente tú puedes ver las cuestiones pertinentes que puedes tener, vas a tener los riesgos y las oportunidades, donde estamos trabajando que para las cuestiones internas podemos ver las debilidades, las fortalezas, para las externas, las amenazas y las oportunidades, pero vale recalcar que la norma no te pide que hagas un FODA, ojo, no te especifica, lo que sí te pide es que hagas las cuestiones, qué cosas te afectan interna y externamente, que posteriormente cuando veamos el requisito 611 vamos a ver que son aquellas que me van a generar riesgos u oportunidades. Entonces, una forma primera de aproximarse también es a través de un análisis FODA, donde vamos a ver los diferentes elementos que ustedes tienen. Lo que nos pide la norma, ojo, son las cuestiones, no nos piden FODA. Las cuestiones, por ejemplo, ¿cuál es una cuestión interna pertinente? La sensibilización del personal. Otra, el estado de las instalaciones. Lo que es otra, por ejemplo, interna, el compromiso de la alta dirección, la gestión del comité mixto, cómo está tu gestión de PPs. Esto es lo que nos pide la norma, las cuestiones. Ahora, tú puedes trabajar y ver esas cuestiones si se constituyen en una debilidad, en una fortaleza, en una amenaza o en una oportunidad. Para posteriormente de aquí nuevamente cribar y vamos a ver lo que significa el análisis de los riesgos. Por eso el modelo más fácil es trabajar directamente con las cuestiones, donde tú vas a definir las cuestiones tanto internas y externas, por ejemplo, cuestiones internas asociadas al tema del estado de las instalaciones, cuestiones externas referidas a lo que es la legislación, a las inspecciones que realiza. Y justamente el ejercicio que vamos a enfocarnos y que va a estar vigente para este módulo es determinar las cuestiones, tanto las internas como las externas, que puedan afectar a quién, a los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos, esto es muy importante que tomen en cuenta, esto solo está acá en el video para que puedan trabajar en su ejemplo, en su diapositiva de ejemplo, en su ejercicio. ¿Qué cosas, qué cuestiones, qué tópicos internos podemos ver? Por ejemplo, la cultura de seguridad. Ojo, aquí no te está pidiendo todavía que digas si es positivo o negativo, si es riesgo, porque no, qué cosas te afectan, así de simple. Luego ya vas a pensar si te puede afectar positiva o negativamente en la situación, en la coyuntura actual que tú tienes. Por ejemplo, la cultura SCT, la estructura y las capacidades de seguridad que tú tengas, si tienes algún sistema de gestión en las cuestiones internas, si tienes política y estrategia de SCT, si hay recursos, si tienes competencia en SCT, si tienes personal calificado en SCT, si por ejemplo estás en una empresa de procesos continuos, si tienes y sustancias químicas, si tienes lo que es el Process Safety Management, la gestión de seguridad en los procesos. ¿Cómo está la tecnología de tus procesos? ¿De qué año es tu planta? ¿De qué tecnología estamos hablando? ¿Cómo está el compromiso de tu alta dirección en temas de ST? ¿Cómo está el compromiso de los mandos medios? ¿Tienes softwares y aplicaciones para la gestión de la seguridad y salud ocupacional? ¿Cómo está tu capacidad de respuesta ante emergencia? Miren, algunos ejemplos de cuestiones internas que podríamos ver e identificar que son las principales que nos van a afectar en el sistema de gestión y al logro de los resultados previstos. De la misma forma, estamos hablando que, por ejemplo, para las cuestiones externas, vamos a tener, por ejemplo, el precio de las materias primas. Hoy en día, ¿cuánto está el barril de petróleo? Está bajo, cuando está alrededor de los 50. ¿Y qué pasa? Si este precio, ¿cómo me afecta? Me afecta que voy a tener menos recursos, menos ingresos y por tanto afectar a lo que se significa el tema del presupuesto a salud y seguridad. O por ejemplo, si hay una empresa de construcción, el precio de las materias primas, el precio de los áridos, si está variando y si está subiendo o si está en alza, eso obviamente va a repercutir en contra del presupuesto y sabemos bien que lo primero que cortan, uno de los primeros ítems que cortan es el tema de salud y seguridad en el trabajo. La situación económica que afecte a SCT, bueno, supuestamente estamos en el país de las maravillas y todo está muy bien, tenemos una economía que crece por encima del 4,7, pero si vemos el déficit fiscal es uno de los más alarmantes de la historia. ¿Cómo está? ¿Cómo se proyecta el 2019? ¿Cómo se proyecta el 2020? Los cambios que podríamos tener en lo que significan los requisitos
nueva legislación, los temas de DGCT asociados a los aspectos con los vecinos. Una cosa es que tú estés en medio de la nada, en una cantera o en una mina al final, perdido en la parte más recóndita del país, y otra es que tú estés trabajando, por ejemplo, en medio de una población o en medio de la ciudad. Tu planta está en medio de la ciudad. Entonces, se dan cuenta, tienen connotaciones distintas. Las condiciones geográficas, de la misma manera como he explicado anteriormente, el desempeño de tus contratistas, cómo están tus contratistas, porque ellos obviamente van a poder afectar y golpear directamente a tus resultados previstos. Acuerdos con proveedores que tengas en temas de seguridad en el trabajo, la cultura SCT que tenga tu propio rubro. Los temas SCT con la competencia, haces benchmarking, ¿cómo está la seguridad de tu competencia? Eso va a estar ligado a la continuidad de negocio. Las exigencias de SCT que tengan los clientes, tal vez tienes un anexo de seguridad o el mismo cliente te evalúa el desempeño de SCT. Entonces, como pueden ver, es determinar cuáles son primero las cuestiones internas, ¿sí?, que pueden afectar a los resultados previstos, y también las externas. Y justamente de eso se trata el primer ejercicio que van a desarrollar como parte del proceso de la formación. Lecturas complementarias, es totalmente obligatorio, hay que leer el anexo A4.1, ¿verdad? El anexo de la norma, que te explica un poquito más respecto a los requisitos. Recomendable también, pueden leer la parte del análisis del contexto de ISO 31000 para poder ver. Si bien, bueno, la nueva versión es mucho más compacta, ahí también hay información. Es más, la influencia de ISO 31000 a la estructura de alto nivel fue que incorporó este tema ligado a lo que es el análisis del contexto. Aquí algunas lecturas complementarias con los links respectivos respecto a lo que es el análisis del contexto, y aquí un pequeño procedimiento asociado a lo que es el análisis del contexto, que está ligado pero de forma integrada, porque como bien sabemos, es un requisito asociado a la estructura de alto nivel. El siguiente elemento que vamos a ver está ligado a la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Parte interesada, ustedes ya han visto, es persona u organización o grupo de personas que, uno, puede afectarte, segundo, puede verse afectada o puede percibirse como afectada. El requisito es el tema de una necesidad o expectativa. Miren, lamentablemente no diferencia la norma, la estructura de alto nivel no segrega, y necesidad y expectativa las trabaja de forma única, que generalmente es implícita a lo que espera la parte interesada o que es obligatoria, es decir, que está tipificada en los requisitos legales. Y entonces, ¿qué nos dice la norma en el requisito 4.2? Primero, ojo, nos dice necesidades y expectativas de los trabajadores. Entonces, de hecho, o per se, los trabajadores son la parte interesada principal del sistema de gestión. Entonces, debemos comprender las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Entonces, la organización debe determinar, voy a ir a este esquema que es más fácil. La organización debe determinar las partes interesadas, internas y externas, partes interesadas, internas y externas, que son pertinentes, es decir, que son relevantes para la organización. Y para esas partes interesadas, pertinentes, asociadas a temas de salud y seguridad, vamos a determinar las necesidades y las expectativas pertinentes, es decir, esas que sean más relevantes. Y vamos a determinar esas necesidades y expectativas pertinentes para posteriormente determinar cuáles de esas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros. Porque justamente el propósito es que tengamos, primero, definir de todas las partes interesadas para la organización, internas y externas, cuáles de esas son las relevantes, y de esas relevantes vamos a definir cuáles son las necesidades y expectativas pertinentes, para posteriormente aplicar un siguiente filtro, que es de esas necesidades y expectativas pertinentes, cuáles se constituyen en requisitos legales y otros requisitos que vamos a tomar en cuenta al momento de determinar y planificar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ustedes tienen acá un pequeño video donde van a ver las diferentes partes interesadas. Hay bastante información bibliográfica para que puedan trabajar. Es de carácter obligatorio que lean el anexo A4.2 de la norma 45001, y también se les deja una información específica a lo que aplicaría el tema referido, la forma de entender o de identificar o de mapear las partes interesadas. Miren, hay un montón, hay varias metodologías, tienes forética, tienes de diferentes elementos de responsabilidad social, etcétera.
Incluso 26.000 te habla de algunos criterios, pero bueno, la idea es que tú veas las partes interesadas, definas sus necesidades y expectativas y de esas cuales se vuelven requisitos que estén ligadas, que estén asociadas a requisitos de SST para volverse requisitos formales para el sistema de gestión de SST. Y acá se les deja un pequeño blog donde está una descripción general del mapeo de las partes interesadas. Bien, entramos al siguiente requisito, el 4.3, que es definir el alcance. Tenemos que definir qué es el alcance, son los límites y la extensión, límites y aplicabilidad del sistema de gestión. Hasta dónde va a abordar, hasta dónde va a trabajar nuestro sistema de gestión. Y hay una definición fundamental que es el tema referido a lo que es el lugar de trabajo, que hablamos de los límites y que es el lugar bajo control de la organización donde una persona necesita estar, aquí estamos viendo, donde necesita estar, o donde necesita ir, ¿sí? Ok, estamos viendo que hay muchos lugares donde necesito ir o necesito estar. Por eso vamos a ver que el trabajo in itinere también es algo obvio que tiene que ser parte del sistema de gestión. Y nos habla que la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad, dos temas fundamentales. Vamos a definir cuáles son los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión. Pero antes de definir este límite y aplicación, debemos tomar en cuenta las cuestiones internas y externas, el tema de los requisitos de las partes interesadas y las características de las actividades desempeñadas. Entonces, tomando en cuenta tu contexto, tomando en cuenta tus características como organización, vas a definir cuáles son los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de SST. Y a esto vamos a llamar que es el alcance. Y no se olviden que esto tiene que estar disponible como información documentada. Acá no nos dice mantener ni conservar, nos dice disponible, pero normalmente es mantener el alcance del sistema, donde se detalla en algún documento rutinariamente en el manual del sistema de gestión de SST. Entonces, definir los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión. ¿Y a esto qué le llamamos? A esto le llamamos el alcance del sistema de gestión de SST. El alcance debe incluir, no se olviden, además, todas las actividades, los productos y los servicios que estén bajo el control o influencia de la organización. Esto es algo nuevo respecto a lo que nos traía OSAS. Si bien nuestro alcance son los límites, ¿sí?, la instalación física, vamos a ver también que nos va a hablar de la aplicabilidad. Límites y aplicabilidad. Teníamos esto acá, los límites y la aplicabilidad. Y la aplicabilidad va a estar ligada a lo que significa el tema de los procesos que están involucrados, el tema de las personas, las instancias, las empresas que están involucradas dentro de este alcance y los productos, servicios que generemos. Miren, esta es una forma de entender que es para 14 y para 45. Para 9, bueno, habla de la aplicabilidad en función a los requisitos, que tiene otra connotación. Bien. Aquí podemos ver un ejemplo de definición de un alcance de un sistema de gestión de una organización donde podemos ver que la instalación es la planta de producción e instalaciones de Sintemax, ¿sí?, ubicada en la carretera doble vía La Guardia, kilómetro 6, número 2386, incluyendo que los procesos y actividades de diseño, producción, soporte, comercialización y logística de productos de pinturas al óleo, sintéticas y aditivos químicos. Entonces, es un tema importante, como podemos ver que ya es de carácter multidimensional. Anteriormente no solamente nos hablaba de los límites y hablábamos de la ubicación y de la instalación, pero ahora vamos a hablar de describir los principales procesos y los productos que son parte y están dentro del alcance del sistema de gestión. No hay que confundir el alcance del sistema de gestión con el alcance de la certificación. El alcance de la certificación es el límite y extensión del sistema de gestión, que no necesariamente tiene que coincidir, pero obviamente es parte del alcance de la certificación, obviamente va a ser parte de lo que es el alcance del sistema de gestión. Y mejor si certificas todo tu alcance del sistema de gestión de SST. Bien, vamos a otro requisito que es el sistema de gestión como tal, que este es un requisito que viene de la estructura de alto nivel, pero que tiene un trasfondo muy importante porque te hace un enfoque de procesos al sistema de gestión SST. Miren, primero vamos a hablar que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar. ¿Qué estamos hablando acá? Planificar, hacer, verificar y actuar. Solo que de forma elegante la norma te dice establecer, implementar, mantener y mejorar. ¿Qué? Un sistema de gestión de SST. Vamos a hacer PHBA en un sistema de gestión SST.
Pero también vamos a incluir y vamos a detallar los procesos necesarios del sistema de gestión y no solo los procesos, sino también las interacciones que existan en estos procesos. Son dos palabras clave, los procesos e interacciones. Entonces nos dice que tenemos que establecer, implementar y mantener un sistema de gestión SST que incluya que los procesos y las interacciones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que nos especifica y nos tipifica la norma 45001. Y aquí podemos ver los diferentes requisitos de la norma y la norma es un PHBA, pero vamos a ver que va a estar constituido el sistema de gestión por diferentes procesos. Y aquí viene el salto porque antes en nosotros hablábamos de establecer, implementar y mantener un procedimiento para la identificación de peligros, para la gestión de los... Ahora vamos a hablar de procesos. Y es que los diferentes elementos del sistema de gestión debemos abordarlos con un enfoque de procesos, procesos los cuales están interrelacionados e interactúan entre sí para el logro de los resultados previstos, esos 3 resultados previstos que gobiernan la acción de la norma 45001. Aquí podemos ver un pequeño listado de los diferentes procesos, ¿verdad? El que nos habla participación y consulta, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la identificación de oportunidades, la determinación de los requisitos legales, los procesos de comunicación, también los requisitos asociados a la eliminación de los peligros, gestión del cambio, compras, contratistas, lo que es gestión de emergencias, seguimiento, medición, evaluación de cumplimiento y gestión de no conformidades e incidentes, que deben ser entendidos como un proceso. Si bien la norma los tipifica como procesos, no se olviden que hay muchos otros más que si bien la norma no los tipifica como procesos, pero también pueden ser gestionados como un proceso. ¿Para qué? Para que podamos transformar las entradas en salidas y en función a cierto valor agregado que generemos en los procesos, poder alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Bien, tenemos la norma como lectura obligatoria, el tema referido a lo que es la parte del anexo A4.3, que nos habla de la norma específica de la complementación a lo que es el tema de la A4.4, perdón, aquí hay un error, es el A4.4, que nos habla de complementar, como entiendes, el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Bien, hemos concluido de revisar lo que significa el análisis del contexto, donde hemos visto la comprensión de la organización y su contexto, 4.1. Hemos visto las necesidades y expectativas de los trabajadores y de las partes interesadas, 4.2. Hemos definido el alcance del sistema de gestión, 4.3. Y hemos definido el sistema de gestión, los procesos y sus interacciones, en el requisito 4.4. Bien, ahora entramos a lo que es el corazón del sistema de gestión, que es el liderazgo y participación de los trabajadores. Estamos entrando a este punto, liderazgo y participación de los trabajadores. ¿Cómo está constituido el liderazgo y participación? Estamos hablando primero que vamos a ver los comportamientos visibles en temas de SST, vamos a definir una política de SST, vamos a definir los roles, las responsabilidades y la autoridad para la gestión en temas de SST, y vamos a establecer procesos de participación y consulta con los trabajadores no directivos. De esta forma, tiene el corazón de la norma los diferentes requisitos descritos que ustedes pueden visualizar en sus pantallas. Entremos a lo que es el liderazgo y compromiso. ¿Qué nos dice el liderazgo y compromiso? Liderazgo y compromiso nos habla que básicamente la alta dirección, cuando hablamos de la alta dirección, hablamos de personas o grupo de personas que dirigen al más alto nivel la organización, deben demostrar, esta es una palabra mágica, deben demostrar dos cosas, el liderazgo y el compromiso respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el propósito fundamental de trabajar y de fortalecer una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, deben demostrar su liderazgo y su compromiso en materia de prevención de riesgos ocupacionales. Y es que ustedes bien saben que el liderazgo, cuando hablamos específicamente en liderazgo en seguridad, las palabras pueden mover, las palabras seducen, las palabras encantan, pero el ejemplo arrasa. Y es que esperamos que los líderes ahora demuestren su compromiso, no solamente a partir de definir una política o dar presupuesto o de hacer una revisión por la dirección, sino de estar presentes en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se les deja un pequeño video de liderazgo y compromiso. Ustedes tienen aquel link oficial, la ubicación para que puedan complementar su formación virtual mediante este pequeño video. Pero ¿cómo vamos a demostrar y cómo vamos a establecer los criterios para el liderazgo y compromiso? Primero, que la alta dirección tiene que asumir esta total responsabilidad y rendición de cuentas en temas de CST. Es decir, que bajo el modelo de 45.000, la alta dirección es la total responsable y que rinde cuentas en temas de CST. Y también va a demostrar su liderazgo y compromiso a través de la definición de una política y objetivos en SST. También va a definir y va a demostrar su liderazgo y compromiso a través de la integración del sistema de gestión a la organización. Es decir, que logremos que en los diferentes procesos y actividades del sistema de gestión, el tema de SST sea algo intrínseco, algo transversal, algo que sea parte del día a día. ¿Para qué? Para así lograr los resultados previstos. Obviamente, es deber también del liderazgo y compromiso demostrar su compromiso a partir de la asignación de los recursos para el sistema de gestión. Asegurándose es cerciorarse que se han realizado las actividades, asegurando que existan procesos de participación y consulta con los trabajadores no directivos. También es importante que la dirección comunique la importancia del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional para que sea eficaz y que sea conforme con los requisitos que establece la norma. También tiene que asegurarse de que el sistema de gestión logra los resultados previstos. Esos 3 resultados previstos, los 3 resultados esperados que van a permitirnos mejorar de esta forma la prevención de las lesiones y deterioro de la salud. También dirigiendo y apoyando a las personas, o sea, tiene que dirigir a su gente dependiente y apoyar a ellos para que contribuyan al cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad en el trabajo. También promoviendo lo que es la mejora continua en materia de salud y seguridad, apoyando a otros líderes, tal vez líderes que tienen a su cargo o líderes laterales, para que ellos demuestren su compromiso en materia de salud y seguridad del trabajo. Desarrollando y promoviendo una cultura de SST que apoya al sistema de gestión. Toda empresa tiene una cultura, cualquier empresa tiene una cultura de seguridad, ¿sí? Positiva, negativa, bueno, podemos hablar de una cultura reactiva, una cultura dependiente, una cultura independiente, una cultura interdependiente en función de los estándares que ustedes manejen o al modelo de cultura de seguridad que manejen. Pero básicamente el enfoque de 45 es que sea parte de la cultura de seguridad y salud de una empresa el uso del sistema de gestión. Entonces, que sea parte de la cultura de la empresa el uso del sistema de gestión. Promoviendo también, como demuestra su liderazgo y compromiso, protegiendo de represalias a los trabajadores que reporten incidentes, peligros, riesgos u oportunidades. Es decir, que los líderes tienen que demostrar su compromiso protegiendo a los trabajadores para evitar que sufran alguna represalia por denunciar algún incidente o algún peligro o algún riesgo SST que pueda ocasionar una lesión y deterioro a la salud. También tiene que asegurarse que se establezcan los procesos de consulta y participación y también apoyando lo que significa el establecimiento de los comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar conforme a la resolución ministerial. Ustedes bien saben, la 496. Entonces, estas son las formas, fíjense, cómo 45.000 espera que la alta dirección y los líderes, ojo, no solo la alta dirección, sino los líderes de la organización, puedan materializar su compromiso real, su compromiso consciente en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Y es un papel fundamental que nosotros, como líderes en seguridad, promovamos que nuestros líderes tomen y vayan trabajando en formar competencias, en demostrar su compromiso en seguridad y salud en el trabajo, porque bien saben que no solo es suficiente nuestro liderazgo sí es el motor, pero el cuerpo, el elemento fundamental que va a lograr que la cultura de seguridad en tu organización crezca es el liderazgo de la alta dirección. Entonces, si queremos lograr que esta alta dirección cumpla estos requisitos y estos lineamientos de compromiso que nos da 45.000, es fundamental que nosotros primero cambiemos, trabajemos en fortalecer nuestro propio liderazgo para de esta manera ser el foco que irradie esta cultura de seguridad y transformar a nuestra alta dirección para que ellos hagan liderazgo en salud y seguridad en el trabajo. Lecturas complementarias obligatorias, obviamente hay que leer el anexo de la norma, es mandatorio leer el anexo A5.1, donde da mayores especificaciones y detalles de este requisito, y se les deja algunas lecturas complementarias ligadas. Este es un manual interesante de la Unión Europea, ¿sí?
donde te da algunos ejemplos específicos referidos a lo que es el liderazgo. Aquí un manual de la OSHA, de la Oregon, una traducción que está en español también. Y aquí un pequeño estudio, ¿no? Información que ustedes van a ir revisando a medida que van fortaleciendo sus competencias en la materia. Pero el liderazgo, otra forma de demostrar, otra forma de materializar el liderazgo es a través del planteamiento de una política de seguridad y salud en el trabajo. Una política que básicamente va a dar el norte, la razón de ser, la orientación. Y habíamos visto que una política son las intenciones y la dirección de una organización y cómo la expresa formalmente. Y en ese sentido, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué características debería tener esta política de SST? La primera característica está ligada a que la alta dirección debe textualmente comprometerse a, primero, proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para la prevención de lesiones y deterioro a la salud relacionados con el trabajo. Luego, también se va a enfocar a dar un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. Es decir, que tácitamente en la política tiene que estar descrito el compromiso de proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, proporcionarles, ¿para qué? Para prevenir lesiones y deteriorar a la salud, comprometerse a cumplir los requisitos legales y otros requisitos, un compromiso que es el más fuerte, el compromiso para eliminar peligros y para reducir los riesgos, ¿sí? Y básicamente, como podemos visualizar, son estos puntos que nos van a gobernar la política. Obviamente la política va a estar el marco de referencia al establecimiento de los objetivos. Esto es más general. Este inciso nos habla de que a partir de la política nosotros vamos a descolgar los objetivos. Entonces aquí vemos, primer requisito que tiene que estar tácitamente descrito en la política, proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Segundo, cumplir los requisitos legales. Tercero, comprometernos a eliminar los peligros y reducir los riesgos. Luego también nos vamos a comprometer con la mejora continua del sistema de gestión. Pero no es una mejora continua solo para el sistema de gestión, sino que logramos que esta mejora continua del sistema de gestión tiene que generarnos una mejora del desempeño SST. A diferencia de OSAS, que nos hablaba solo de la mejora continua del sistema, ahora 45 nos dice, haz mejora continua del sistema de gestión. ¿Pero para qué? Para la mejora del desempeño SST, es decir, para demostrarme realmente que estás reduciendo tus accidentes y que estás proporcionando lugares de trabajo más seguros y saludables. Ahora, además de aquello, hay que tener un compromiso respecto a la consulta y participación de los trabajadores. Obviamente, la política tiene que estar disponible como información documentada, tiene que comunicarse, tiene que estar disponible para las partes interesadas, ser pertinente y apropiada, es decir, que sea acorde a tu organización, que esté actualizada y que sea real a lo que realmente puede alcanzar tu organización. No te olvides que cuando tú vas a plantear la política de SST debes tener en cuenta lo que es el contexto, las partes interesadas y los requisitos legales. De esta política es importante tener en cuenta también que vamos a mantener información documentada. Se mantiene información documentada que detalle la política en materia de SST. Y a lo que es muy importante, miren, este grado de compromiso es el que existe cuando tú te comprometes a eliminar los peligros y reducir los riesgos. Es una imagen que en algún foro que nos tocó ver en la parte de la traducción para que podamos entender justamente la magnitud y los empleadores entender la magnitud de lo que es comprometerte a eliminar los peligros y a reducir los riesgos. Ojo, cuando en la norma nos habla reducir los riesgos, básicamente está referido a aplicar la jerarquía de los controles. Ese es el tema referido a la reducción de riesgos, aplicar la jerarquía de los controles. A eso se refiere específicamente en el lenguaje de 45.000. Bien, lecturas complementarias, hemos visto el tema referido a lo que es la norma, ¿verdad? La norma específica en lo que implicaría el tema de la 45.000, leer el anexo del apartado 5.2. Se les ha dejado también algunos ejemplos en la norma, en el módulo previo, también en las definiciones de política y algunos links donde ustedes pueden ver ejemplos de políticas para llegar un poco de manera más práctica. Acá nos da algunos ejemplos de políticas,
¿sí? Y aquí algunas directrices de cómo trabajar políticas preventivas en materia de salud y seguridad en el trabajo. Pues bien, ya hemos visto el compromiso visible. Hemos visto la definición de una política de ST. Ahora es muy importante y es papel fundamental también que la alta dirección defina cuáles son los roles, las responsabilidades y la autoridad de la organización en temas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué nos dice? La alta dirección debe asegurarse, palabra fuerte, debe asegurarse que las responsabilidades, la rendición de cuentas y la autoridad estén definidas para los roles pertinentes y que éstas se comuniquen. Tres palabras claves. Para los diferentes roles que hay en la empresa, los roles son los cargos, las personas, los cargos, básicamente. Tenemos que definir cuáles son sus responsabilidades, cómo van a rendir cuentas y cuál es su autoridad en temas referidos al sistema de gestión de salud y seguridad. Entonces tiene que estar claramente tipificado y no solamente es definir, sino que tenemos que comunicar. Ahora, así como la alta dirección es el liderazgo de la alta dirección, es una parte del corazón de 45,000, la participación de los trabajadores también es otra. Y por eso el trabajador tiene que comenzar a tomar conciencia de la importancia que él tiene en el sistema de gestión. Y en este sentido, los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir su responsabilidad. Tienen que asumir su responsabilidad. Así como él es parte del corazón de la norma, ok, también rinde cuentas sobre aquellos aspectos del sistema de gestión sobre los cuales tengan control. Y no se olviden que aquí es importante que creemos una cultura independiente, no una cultura de la niñera, donde tiene que estar siempre el supervisor o el jefe o el monitor de seguridad, sino una cultura donde los trabajadores asuman su compromiso consciente con la prevención de las lesiones y deterioro a la salud. Y ese es el enfoque. Trabajar tanto en la alta dirección, definiendo los roles, responsabilidades y autoridad, y también asegurarnos que los trabajadores, en los niveles que correspondan, asumen su responsabilidad sobre los temas de salud y seguridad que fueron definidos para ellos. Acá vemos y tenemos claramente, podemos utilizar acá lo que es el artículo 7 de la 16998. Y hay varias formas de definir cómo vamos a trabajar lo que es los roles, responsabilidades y autoridad. Normalmente puede definirse en una de ellas en el manual de funciones, donde están descritos, además de las funciones típicas de un cargo, cuáles son sus responsabilidades en temas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, esta es una forma clásica de trabajar. Otras, enfocándonos en una matriz RACI, una matriz de responsabilidades. Hay un video que se les está explicando para que vean lo que es la responsabilidad, la accountability, el que aprueba, el consultado y el informado. También en la información documentada en los instructivos, procedimientos, manuales o guías que tengas, vas a definir las responsabilidades. Puedes mantener un representante por la dirección, si bien la norma ya no te lo pide ni lo establece, tampoco lo prohíbe. Y también el personal, ustedes como líderes de seguridad y salud del trabajo son elementos clave con las responsabilidades en materia de salud y seguridad. Pero no se olviden que el papel fundamental es que la alta dirección es la responsable total en temas de salud y seguridad en el trabajo. Y en ese sentido, la alta dirección tiene que asignar responsabilidad primero para asegurarse que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de la norma. Tiene que dar responsabilidad y autoridad a alguien, ¿para qué? Para que se asegure, o a alguien o a un grupo de personas, para que se asegure que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de la norma. Y segundo, que a esta alta dirección se informa sobre el desempeño del sistema de gestión. Entonces, nos dice, tiene que asegurarse y asignar responsabilidad para que, uno, se implementa, mantenga el sistema bajo los requisitos de la norma, y segundo, que se informe a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión. Esos papeles estaban antes fungiendo en lo que era el representante por la dirección, pero bueno, ahora te deja abierta la opción, y es más, cada líder de área, cada responsable de área debería fungir como el principal gestor en materia de seguridad y salud del trabajo. ¿Para qué? Para que podamos crear una cultura independiente que promueva condiciones de trabajo autosustentadas y no solamente dependiente de la presencia nuestra o cuando nosotros estemos presentes o cuando tengamos un abordaje o una intervención de nuestra parte. Lecturas obligatorias, tenemos lo que es la parte referida al anexo A5.3 de la norma,
que tienen que hacer la lectura para complementar. Y aquí tenemos algunos videos, recomendables los videos para que puedan ver la asignación de las responsabilidades, una metodología, la RACI, que ya desde muchos años aplicándola, y también algunos ejemplos de roles, responsabilidades en organizaciones para que vean cómo se trabaja de forma estructurada y sistematizada en otro tipo de organizaciones que cuentan con sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y finalmente, en el punto 5, abordamos este requisito que es nuevo. Para la estructura de alto nivel no está, pero es específico para 45.000. Esto ya se había visto un poco en OSAS 18.000, en el 443, los que recuerdan y han estado trabajando con OSAS, donde básicamente nos habla de dos palabras mágicas, participación y consulta. Y eso ya hemos revisado con ustedes en los videos anteriores. Y la participación no es nada más ni nada menos que el efecto de involucrar. ¿En qué? En la toma de decisiones, el efecto de involucrar en la toma de decisiones. Y la consulta está ligada a la búsqueda de opiniones antes de la toma de decisiones. La participación es vinculante y la consulta es solamente la búsqueda de información. Entonces, la alta dirección y el sistema de gestión tiene que establecer, implementar y mantener, procesos para la participación y consulta de los trabajadores. Ojo, en todos los niveles y funciones aplicables cuando desarrollemos, planifiquemos, implementamos, evaluemos y mejoremos el sistema de gestión de SCT. Es decir, que los procesos de consulta y participación tienen que ser transversales en la organización y, ojo, con un enfoque de procesos. En ese sentido, se debe primero proporcionar mecanismos, es decir, formas, metodologías, herramientas, proporcionar mecanismos, tiempo y formación y recursos para la consulta y para la participación. Además, debemos facilitar un acceso oportuno de la información, o sea, comprensible, del sistema de gestión. Es decir, que vamos a facilitar estos procesos de participación y consulta mediante también la provisión de información pertinente. Y además tenemos que determinar y eliminar los obstáculos y barreras a la participación de los trabajadores. Barreras, por ejemplo, que nos pueden limitar el tema del idioma, los diferentes tipos de culturas o la forma de liderazgo que tengamos en los mandos directivos o incluso el tema de los horarios de trabajo, que muchas veces hacemos actividades fuera de los horarios y a veces limitan la participación y consulta. Pero básicamente estos son los tres elementos del proceso de planificación de lo que es la participación y consulta. El proceso madre, que es determinar los mecanismos, cómo lo voy a hacer. Definir el acceso de información a los trabajadores y determinar y eliminar las barreras y obstáculos a la participación de los trabajadores. En ese afán, debemos enfatizar o enfocarnos o hacer hincapié en la consulta. Acá hablamos de lo que es la consulta, ¿sí? Debemos enfatizar la consulta de los trabajadores, ojo, no directivos. ¿En qué procesos? Primero, en lo que es la determinación de las necesidades y expectativas. Es decir, que la determinación de las necesidades y expectativas obviamente tienen que ser consultados los trabajadores. De la misma forma, cuando planteamos la política y los objetivos de salud y seguridad. Tercero, cuando asignamos los roles y responsabilidades y autoridad en la organización, tienen que ser con consulta de los trabajadores. También vamos a consultar de cómo cumplir los requisitos legales. Ojo, no es que vamos a consultar si podemos o no, si debemos o no. Eso no se discute. Pero sí cómo vamos a implementar, cómo vamos a aplicar los requisitos legales en los lugares de trabajo. Y es coherente porque los trabajadores muchas veces tienen mejores ideas que nosotros para poder implementar de forma práctica los requisitos ya en el lugar de trabajo. También consultar sobre los controles para la contratación externa, las compras y los contratistas. Es decir, cuando se haga la gestión de compras, también tenemos que consultar los requisitos que ven pertinentes los trabajadores, adicional a los que nosotros ya hemos planteado. Ojo, que ahora el programa de auditorías va a estar bajo consulta de los trabajadores. Obviamente, no es aprobación, sino que se va a informar y se va a ver opiniones, se va a buscar opiniones de los trabajadores, también respecto al programa de auditorías. Y también vamos a buscar y vamos a hacer la consulta de los trabajadores no directivos en los procesos de mejora continua que se vayan a realizar y también a qué debemos hacer seguimiento, medición y evaluación cuando revisemos específicamente el apartado 9.11.
Entonces, estos son los elementos que podemos visualizar en los cuales tenemos que enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos. Y cuando hablamos de participación, que es la vinculante, estamos hablando de participación, que es la parte vinculante, es el efecto de involucrar, acción o efecto de involucrar en la toma de decisiones, pero ¿de qué trabajadores? Ojo, los no directivos, aquellos que no tienen gente a su cargo. Y entonces vamos a enfatizar la participación de los trabajadores. Primero, en el elemento clave, en la piedra angular, en la piedra inicial, en cómo vamos a definir los mecanismos de participación y consulta. Es decir, que al momento de definir cuáles son los mecanismos, las formas, las metodologías o las herramientas, tenemos que hacer con participación de los trabajadores no directivos. También tiene que haber participación cuando hacemos la hiper, cuando vemos los riesgos y oportunidades y cuando planteamos acciones para eliminar los peligros y para reducir los riesgos. Ahora, la determinación de los requisitos de competencia, es decir, ¿qué necesitamos tener de competencia? ¿A qué vamos a capacitar? ¿En qué vamos a capacitar? ¿Y cómo vamos a evaluar la eficacia de esta formación? Va a ser con participación de los trabajadores. Y también el tema de definir con los trabajadores, con participación de ellos, a qué vamos, qué cosas, qué aspectos vamos a comunicar. ¿Qué información es necesaria comunicar? Principalmente a los trabajadores. Y obviamente, también cuando existe una investigación de los incidentes, tiene que ser con participación de los trabajadores. Y como sabemos, bueno, miren, el papel fundamental y protagónico que va a tener a partir de ahora el comité mixto. Entonces, el comité mixto HSOP va a ser un actor fundamental para poder liderizar y para poder materializar los procesos de participación en las organizaciones. Participación y consulta también, pero principalmente para lo que es la participación de los trabajadores no directivos. Este es un desafío grande que tenemos como prevencionistas, sí, pero justamente aquí viene la capacidad tuya para poder desarrollar habilidades blandas que te permitan gestionar y entablar buenas relaciones y poder motivar e influenciar en los trabajadores para que el sistema de gestión sea participativo, funcione y logre sus resultados previstos. Tenemos acá, anexo informativo, el A5.4 para complementar lo que es la participación y consulta. Y acá, lectura recontra obligatoria en la resolución la 496, ustedes ya la conocen, la de gestión de comités mixtos. Y aquí una pequeña guía, ¿verdad? Que en algún momento se trabajó para la elaboración de la conformación del sector de la construcción. Pero bueno, señores, a partir de la fecha, la gestión de comités mixtos tenemos que abordarla bajo un enfoque de 45.000 para que tenga un enfoque más estratégico y que promueva la gestión en las organizaciones. Documentos complementarios, aquí una pequeña publicación de un colega que nos habla de los procesos de consulta y participación mediante el tema del comité mixto. Bien, hemos concluido específicamente el punto referido a lo que es liderazgo y participación, constituido por 4 requisitos: 5.1, liderazgo y compromiso; 5.2, política de GST; 5.3, roles, responsabilidades y autoridad; y 5.4, los procesos de participación y consulta.